Ahora podríamos preguntarnos, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Es decir, que los transhumanistas estén hablando de dirigir la evolución, ¿va a afectar a nuestra vida de alguna manera? Bien, la respuesta es sí y no, ¿no? O sea, como me dedico a la filosofía, tengo que decir sí y no a la vez. Sí, ¿en cuanto a qué? Bien, el transhumanismo es una forma de pensamiento, un tipo de filosofía que está influyendo mucho en el sector de las grandes tecnológicas. Facebook, Apple, Amazon, Google and Company, ¿no? Las llamadas GAFAM, entre las que se encuentra también Microsoft, pero también tienes a Huawei, etcétera, etcétera. Uno de los máximos exponentes de la filosofía transhumanista es Raymond Kurzweil, que es director de ingeniería de Google. Una de las ideas de Raymond Kurzweil es que se va a producir en el año 2045 el advenimiento de la llamada singularidad tecnológica, es decir, que se va a desarrollar no solo una inteligencia artificial fuerte, es decir, tan inteligente como la inteligencia humana, sino que va a ser superior y que se va a poder autorreplicar. Vamos a crear una nueva forma de inteligencia e incluso de vida, una vida que los transhumanistas llaman postbiológica. ¿Es eso que llaman postbiológico? ¿Qué consecuencias prácticas tiene? Bueno, pues tiene una consecuencia práctica evidente y es que marca la obsolescencia del ser humano o del Homo sapiens para un mundo que se está acelerando cada vez más rápido con la llamada cuarta revolución industrial o lo que algunos ya entienden como la quinta revolución industrial. Es decir, estamos en las aguas de una revolución permanente, una especie de tsunami tecnológico. ¿Qué pasa aquí? Pues que el ser humano debe prepararse para reflexionar y tomar medidas, porque el resultado es que el ser humano ya no es la medida de la tecnología, sino que la tecnología es la medida del ser humano. Y entonces nosotros pasamos simplemente a ser meras cosas, meros objetos con los cuales investigar u objetos que manipular para crear esa nueva trans y posthumanidad. Y esto plantea también la pregunta sobre si existe la dignidad humana o, como los transhumanistas dicen, que si es más deseable la dignidad transhumana. Entonces, a nivel de política, por ejemplo, esto es un reto para la cultura de los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque la cultura de los derechos humanos implica que hay que poner límites al poder o a la mayoría. Y lo que está ocurriendo es que a efectos prácticos las grandes tecnológicas, guiadas en algunos niveles por esta filosofía transhumanista, no tienen poder alguno e incluso tienen más poder que los gobiernos más poderosos del mundo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esto es lo que debe hacernos pensar que el transhumanismo no es meramente una ideología que está reservada para un grupo reducido, sino que es una ideología que es desarrollada en gran parte por personas que tienen gran capacidad de influencia en la sociedad, no solo democrática, sino también en otras sociedades no democráticas. Y por tanto, como ciudadanos en sociedades libres, debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para responder a las preguntas que nos plantean los transhumanistas? Yo creo que en cierto modo sí y en cierto modo no. En cierto modo sí, ¿en cuanto a qué? Pues que ya tenemos experiencia histórica suficiente para darnos cuenta que cuando el ser humano es tratado como una cosa, las cosas no acaban bien. A la vista está que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborada en 1948, se hizo a partir de la catástrofe de las ideologías que condujeron a la Segunda Guerra Mundial. Ideologías que además se guiaban por la eugenesia, es decir, aquella ideología que también entendía que había que dirigir conscientemente la evolución humana y que cosificó al ser humano, ¿no? Estamos deliberadamente ante una cultura del descarte, como dice el Papa Francisco. Entonces, esa cultura del descarte no solo se ha dado en el pasado, sino que se está dando en el presente, y por ello debemos decir o preguntarnos, ¿vamos a dejar que nos descarten? Yo creo que esto es lo que tendríamos que plantearnos.